Estamos aquí, como lo prometí, con Tania Robles Banda. ¡Qué susto! A ver cómo nos sale esto. Muchas gracias por recibirme en tu casa, amiga. Ay, no, al contrario, Pau. Tú sabes que siempre platicar contigo es una maravilla. Muchas gracias. Y bueno, les voy a presentar un poquito de la trayectoria de Tania. Como les mencioné en el video anunciando esta entrevista, ella es abogada feminista, y ha asesorado a un montón de mujeres para transitar una vida libre de violencia. Entonces a mí se me hizo muy importante tener esta charla con ella, sobre todo porque encontré una frase muy bonita: las mujeres no pueden contribuir de lleno con su labor o con sus ideas creativas si están agobiadas por las heridas físicas y psicológicas del abuso. Qué importante, ¿no? Así es. Antes de entrar de lleno con esta frase que me parece a mí muy conmovedora y muy real. Muy acertada, ¿no? Muy acertada. Muy narrativa de lo vivido. Exactamente. Cuéntanos, Tania, ¿cómo es que llegas a este camino? Pues en realidad creo que yo nací una vez, una mujer me etiquetó así, y cuando lo escuché dije, claro, por supuesto, yo nací en un vientre feminista, ¿no? Yo tuve la virtud maravillosa de nacer en la panza de una mujer que su principio fundamental estaba colocado en el feminismo y en el apoyo a otras mujeres, justamente que vivían situaciones de violencia. Y entonces cuando yo me encuentro en la vida y me desarrollo en la vida con esta mujer que además dice esta frase maravillosa, pues en realidad desde muy pequeña surgió el compromiso en mí y en mis alrededores con otras mujeres, no solamente con la virtud de que Norma fuera mi mamá, sino con otras mujeres también, como lo es Carmen, Leticia, Maru, justamente, Lorenia, que son mujeres feministas, amigas de Norma, representantes de una agrupación que se llama GAMU. Y también faltarían otras muchas que estaría como mintiendo, pero bueno, pues ellas me acuerparon, la misma Fátima, me acuerparon en su momento y me fueron acompañando durante mis infancias. No sé quién acompañó a quién, si yo a ellas o ellas a mí, pero fui aprendiendo, y específicamente guiada por Norma y acompañada de Norma, mi mamá, pues me volví una feminista bien contenta. En alguna ocasión platicábamos qué pasa con el feminismo, y en muchas ocasiones pues muchas feministas contaban que era un momento de transición doloroso, ¿no? Porque era darse cuenta que las cosas no eran justas, que había desequilibrios entre los hombres y las mujeres, y de pronto para mí verdaderamente coincidir con estas mujeres y coincidir en esta vida me ha llevado más cosas gozosas que dolores de estómago y de panza, porque al contrario, yo siempre fui como alguien extraño que hablaba de derecho, que hablaba desde la primaria y la secundaria de cosas que los demás no hablaban, y entendía que no los hablaran, no intentaba convencerlos o convencerlas, pero pues me topé con el feminismo, me acuerpó, me acompañó, me sigue acompañando, ¿no? Aunque, bueno, es por mucho sabido que Norma, mi mamá, pues ya falleció. Esta frase emblemática de ella se ha quedado para la historia. Pues en realidad yo he seguido acompañada de estas mujeres que me acompañaron durante la infancia y me han ido igual como sin soltarme, ¿no? Acompañando amorosamente, solidariamente, sororamente, ¿no? Entonces, pues para mí, ¿cómo me topé? Pues más bien nací, ¿no? En ese lugar, y como me sentí tan contenta y tan feliz de estar ahí, pues entonces fui como encontrándome con pares como tú, con otras mujeres, que de pronto yo decía, vénganse para acá, esto está divertido, ¿no? Deja sus miedos, deja los tabús, se encuentra con una misma y resulta que no hay mejor paraíso que una misma, ¿no? Sí, eso es súper bonito. Y bueno, yo quiero decirles que también conocí a Norma Banda Bustamante, quien es la autora de esta frase, y creo que algo muy importante a recalcar es que ella como psicóloga, así es,
como psicóloga acompañó también a muchas mujeres y pues yo creo que una de las cosas que Norma tenía, además de su gran experiencia y labor, es que era una persona muy humana, una mujer muy humana, eh, y que creo que en su tránsito de acompañar a tantas mujeres, pues yo pienso que no es una cosa sencilla, ¿no? Y que creo que nos hacen falta muchas mujeres como Norma, como tú, Tania, que nos ayuden a transitar estos caminos para salir de la vida de violencia, ¿no? La vida, yo siempre, no me gusta decir que somos víctimas, la verdad es que yo siento que sí en algún momento se es víctima. Claro. Pero no me gusta que nos estacionemos en el ser víctima, ni que nos estacionen en este concepto. Más bien a mí me gusta decir que sí somos sobrevivientes, ¿no? Que sí hay algo en nosotras que yo llamo como una creatividad innata, ¿no? De cómo sobrevivo a esta situación que me está sobrepasando, que no entiendo, y creo que para poder sobrepasar y sobrevivir, es importante contar también con mujeres como ustedes. Así es. Fíjate que el movimiento feminista tiene como muchos momentos históricos y uno de ellos rescató una palabra que es resiliencia, ¿no? Uh-huh. Si quienes conocieron y tuvieron la virtud de conocer a mi mamá Norma era una mujer muy callada y muy tímida en general, pero cuando ella estaba frente a grupo, ella se transformaba en una mujer apapachona, abrazona, contenta, risueña, súper clara, ¿no? Tiene una claridad impresionante y justamente uno de sus principios de trabajo evidentemente era que ella apostaba que las mujeres teníamos ese poder de resiliencia, es decir, aunque fuera un escenario muy trágico lo que hubiera pasado, las mujeres teníamos elementos y herramientas propias porque las mujeres, ella siempre reconocía que no éramos sujetas carentes de poder. Okay. Nos reconocía siempre como entes de poder, ¿no? Nada más que el poder a veces se limitaba en escoger qué tipo de sopa se hacía ese día. Y entonces ella decía, bueno, igual que las mujeres tenemos la capacidad de decidir eso, podemos decidir grandes cosas en nuestra vida, como retomar la escuela, como dejar las relaciones violentas, como poner límites, distancia y salvaguardarse. Y justamente le apostaba a esto que tú dices, como la resiliencia, como este elemento personalísimo que teníamos o tenemos todas las mujeres, en el caso de ella teníamos, pero en el caso de las que estamos vivas que tenemos, que era como el puntito para explotar, como el puntito para decir, esto no me va a vencer, esto me va a hacer salir adelante, pero a veces en este camino hacia una vida libre de violencia era o es muy difícil transitar. Y entonces siempre es importante el acompañamiento, ¿no? De hecho, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ahora los protocolos que están tan de moda, uh-huh, tienen a la persona consejera, ¿no? Y entonces, pues justo es este papel que jugamos mucho tiempo, primero desde APIS, Norma, y luego las que nos sumamos en la trayectoria de APIS, pues justamente de este acompañamiento de la toma de decisiones, que muy chistoso, ella siempre comentaba, no siempre o lo más importante es el procedimiento legal. Sí es importante cuando ya ella lo decide, pero lo más importante es el procedimiento personal, el cambio de estructura, el cambio de dejar esta situación, de modificar de dónde surge que yo quiero la familia feliz, de dónde surge que yo tengo que aguantar este hombre o persona, ¿no? Generadora de violencia en mi vida, desenganchar, ¿no? Estos ganchos sociales
en donde crecimos la mayoría de las mujeres, sí, que nos obliga, ¿no?, en muchas ocasiones a permanecer en esa situación, pues justamente lo que venía Norma y era lo que hacía era cuestionar y platicar, hacer que otras nos escucháramos y empezáramos como a decir, mira, a ella también le pasa, a mí también. Entonces hay que recargarnos en la fuerza de las mujeres, en otras mujeres, ¿no?, en otros pares, que nos vayamos acompañando para salir de esta situación de violencia. Exactamente, creo que este apoyo que tú mencionas entre mujeres también es una cosa que a veces puede ser muy complicada, ¿no? Porque a mí me ha tocado, ¿no?, que me han comentado, híjole, es que como a mí no me ha pasado nada violento, pues no sé qué decirte, ¿no? O sea, no sé cómo ayudarte, no sé cómo sostenerte, ni siquiera a veces... Ni siquiera entiendo de qué hablas. No sé de qué me estás hablando. ¿Qué podríamos hacer, ¿no?, como una cuestión de confianza política entre mujeres? Que yo siempre digo, la verdad, si nunca has vivido una cuestión de violencia, qué bueno, ¿no? Porque evidentemente quienes hemos vivido violencia, pues no deseamos que ninguna otra mujer experimente nunca jamás una cuestión de ese tipo. Y creo que también a raíz de eso, entre nuestro mismo género puede haber muy poca empatía, ¿no?, hacia eso, porque claro, no es una cosa que se comprende, no es una cosa que se entiende. Y yo creo que no se trata de entender, porque nadie quiere que entiendas una cuestión como la violencia, sino más bien, ¿cómo hago yo para poder acompañar y sostener a alguien que me está compartiendo de alguna manera lo que está viviendo? Ok, fíjate, bien interesante, Paula, porque me hiciste 2 preguntas en una. Sí. La primera es, las mujeres, ¿habemos mujeres que no hemos vivido violencia? Yo digo, seguramente sí, y viven en Marte. ¿Por qué? Voy a poner el ejemplo muy citadino, ¿no? Porque, sobre todo blanco, ¿no? Uh-huh. Si yo me subo al metro y hoy, por ejemplo, voy a tomar el metro, un transporte público, yo ese día, siendo yo mujer, reconocida, o me reconozco como mujer, ese día no voy a usar minifalda. Claro. Entonces, ese es el primer acto socialmente violento, ¿no? Entonces, claro, por eso, porque cuando te digo, si hay alguien que dice, yo no he vivido violencia, pues no se ha aventado un clavado verdaderamente en la perspectiva de género, porque justamente el rol de género, el género lo que nos da herramientas es para que yo pueda cuestionar el rol de género. Y el rol de género es todo eso que me lleva a demostrar que soy mujer. Y todo eso que me lleva a demostrarme que soy mujer, demostrarle a otros y a mí misma que soy mujer, regularmente son situaciones de riesgo. Claro. Entonces, una gente que te dice, yo no he vivido, pues lo que pasa es que verdaderamente, sobre todo en este país, en esta ciudad, ¿no?, difícilmente se ha aventado un clavado consigo misma. O sea, que se haya revisado. Si tú tuviste que subir al metro y te tuviste que pensar en qué ponerte para no ponerte en riesgo, pues ya es el primer acto violento social, ¿no? Claro. Si en efecto la mayoría de las mujeres en tu familia, pongo ejemplos muy simples, históricamente en generaciones atrás, no había profesionistas, sino había hombres mucho más estudiados o con oficios mucho mejor pagados que los que generaciones atrás, pues es un acto de violencia histórico, ¿no? Entonces es como rascarle un poquito, reflexionar. Por eso de pronto toparse con el feminismo y toparse con el género es doloroso, porque es reconocer cuáles han sido los actos no equilibrantes en las familias, en donde socialmente nos han enseñado que tiene un valor, extravalor, ¿no? Nacer hombre o nacer mujer. Y sonaría hasta del año del caldo, de pronto nos reíamos un poco, ¿no? Como este tema del acoso o el hostigamiento noventero, ¿no? De que hablabas, sí, que decías, no, ese ya está fuera de moda. Yo hace poco veía los TikToks y no puedo dejar de mirarlos con perspectiva de género. Y entonces de pronto miraba imágenes en donde hacían
esta representación que ahora se hace de saber qué género es, si niño o niña, y era impresionante mirar el gusto que le da a las familias cuando es niño. Sí, claro. Y el no tanto gusto que les da cuando es niña. Y yo me preguntaría, si estamos exentos de violencia, ¿por qué hay tanto gusto porque es niño y no hay tanto gusto porque es niña? Entonces, de ahí estamos en una representación de le va a ir mal, no va a ser tan fácil, va a tener, ¿no? O sea, me iría ahora a lo más actual, ¿no? O sea, hay un tema como de tratar a los animales como si fueran nuestros hijos. Hasta les llamamos perrijos, ¿no? Sí, claro. O gatijos, ¿no? Gatijos, y ahí andamos. Y de pronto, a la hora de adoptar, decimos, ay, que sea perro, ¿no? Claro. Entonces, si en efecto yo digo, no vivo violencia, pues seguramente es porque no me ha aventado un clavado fuertemente. Puede ser que en mi familia, específicamente muy nuclear, no se genere un acto de violencia, y qué bueno, pero tenemos toda una sociedad donde tenemos que tener hasta vagones específicos para mujeres porque hay un tema de acoso callejero. Exacto, y que de ahí viene también esta noción que tenemos de lo patriarcal. Exacto. ¿No? De vivir en una sociedad patriarcal. Y justo, a mí cuando me dicen es que yo no he vivido violencia, bueno, a lo mejor no has vivido un cierto tipo de violencia, pero eso no quiere decir que, como dices, estemos exentas o estés exenta de vivirla, ¿no? Así es. Y creo que también eso tiene que ver con cómo lo normalizamos. ¿Sí? Cómo normalizamos el hecho de decir, yo no vivo violencia viviendo en una sociedad heteropatriarcal, ¿no? Que tiene todo un sistema de sumisión en muchísimos aspectos de la vida de las mujeres. Así es, hay una naturalización totalmente, ¿no? A mí me gusta mucho tú que te dedicas a esta cosa de la restauración y esta cosa bonita de los monumentos, ¿no? Yo he estado en muchos espacios en donde de pronto dicen, esas mujeres que pintan y no sé qué, ¿no? Y qué espanto, y pobrecito de nuestro monumento, todo rayado. Y cuando empiezas a explicarles, a ver, es que los monumentos son expresiones culturales, que eso lo aprendí justamente de ti, ¿no? Son monumentos, expresan lo que está viviendo un país, una sociedad, un momento histórico. Y justamente si hay mujeres que quieren pintarlos, no es por pintarles bigote, como cuando se pintaban bigotes en la escuela, claro, a la foto, ¿no? Sino es por hacer una denuncia pública del asunto de la desaparición forzada, del maltrato a los cuerpos de las mujeres, de la violencia sistemática de la que no se ha hablado, justamente porque, como tú lo dices, se naturalizamos que en efecto se nos grite en la calle, naturalizamos que se nos agarre a una parte del cuerpo en la calle, que se nos agarre a una parte del cuerpo en casa, que nuestro ser querido, papá, mamá, hermanos, no sé, tíos, abuelos, ¿no? Uh-huh. Nos hagan unas cosas tremendas que luego nos generan procedimientos psicológicos, justo de los que hablaba Norma, en donde cuando yo corto la creatividad, cuando yo corto por un acto de violencia el desarrollo psicoemocional de una mujer, pues estoy inhibiendo procesos de empoderamiento social e histórico. O sea, cuando yo lastimo a una integrante, a una integranta de esta sociedad, estoy lastimando a la sociedad misma, ¿no? Entonces, por eso yo te decía, cuando una mujer dice, yo no lo he vivido, bueno, puede ser que a mí en mi familia no tenga una desaparición forzada, pero no me vuelve ajena cuando yo estoy como mamá en mi caso. ¿Dónde estás? Repórtate. O sea, estoy viviendo las secuelas de eso que está reportando otro cuerpo de mujer. Claro. ¿No? Entonces, difícilmente puedo decir no vivo. Claro que vivo en una sociedad que me está totalmente todo el tiempo recordando
los hechos violentos, ¿no? Y además en una sociedad muy enojada y muy violenta. Y la otra pregunta que me hacías es, ¿cómo hacemos como para poder ser acompañantes de este proceso? La primera cosa que yo creo que por esa parte también es como impactante es que te obliga el tema a trabajar contigo misma. Claro, sí, totalmente. Cuando yo entré por primera vez a los grupos de autoayuda, desde APIS, yo estaba súper chiquis, yo creo que yo tendría como 21, 22 años, me mandaron a terapia. O sea, la primera así de la narrativa de otras mujeres, las historias de otras mujeres me hicieron recordar, por supuesto, indudablemente la mía. Y entonces uno tiene que ir a procesar toda esa información y decir, también me pasó, también me sucede y por eso me comporté, por eso dejé de hacer, por eso me faltó, por eso me tardé, como un poco comprender cuál fue mi propia historia, apapacharme, ser amable conmigo misma, entender que estas situaciones de violencia me hicieron quien soy, ¿no? O sea, yo recordaba, no voy a decir quién, porque ya ves que el mundo es chiquito, pero una de mis sobrinas una vez me habló y me dijo, es que yo estoy embarazada y me acaban de correr. ¿No? Y bueno, la nueva sobrina, no sé, por lo mucho de tener 3, 4 añitos. O sea, estamos hablando de una sociedad que ante un embarazo y aunque haya avance en las leyes y eso sea absolutamente ilegal, sigue funcionando de esa manera. Claro. ¿No? Entonces, pues difícilmente dejo de toparme en la vida con esas cosas y para acompañar las historias pues tengo que acompañarme primero yo, resolverme qué onda conmigo y ahora sí ya puedo acompañar, porque Norma también nos decía, es que si yo no hago ese primer enganche conmigo y soluciono esa primera cosa que me está pasando, voy a ir a encargarle mi tarea a otra mujer. Claro. Entonces tengo que tener muy claro qué onda conmigo, para dónde. Claro que me puedo confundir. Las líderes indígenas luego me decían, bueno, ya sé, padrísimo, ya sé qué es el ciclo de la violencia, ya miro qué es violencia, ya sé, ¿y ahora qué hago? O sea, hasta yo misma me identifico, pero ¿para dónde? ¿Para la derecha o la izquierda? ¿No? Entonces, claro que es un clavado muy fuerte que todo el tiempo te está confrontando, te está cuestionando, porque evidentemente pues no eres ajena a la violencia que se vive de manera social y entonces pues te cuestionas todo el tiempo, pero si no te cuestionas eso, pues vas a tender a pedirle a otras que hagan lo que tú no te atreviste a hacer. Claro, y aquí yo creo que es muy importante esto que menciona Norma, ¿no? En el momento que las mujeres vivimos violencia o una mujer está viviendo violencia, eso coarta por completo su individualidad, por ende su libertad de decidir, de accionar y de poder tener una mejor calidad de vida. Sabemos que no es fácil salir de una situación de violencia y me gustaría que nos hablaras un poquito de por qué es tan difícil salir de una situación de violencia, ¿no? Porque también siento que uno de los problemas sociales que enfrentamos es que miramos a la otra que está pasando por una situación compleja, difícil, y de repente es muy fácil decir, ay, pues ya que se vaya, ay, pues ya que lo supere, ay, pues yo no sé qué hace ahí, ¿no? Y realmente no alcanzamos a comprender que las situaciones de violencia no son tan fáciles de transitar, ¿no? ¿Qué nos dirías sobre esto? Mira, Pau, lo que pasa es que yo creo que llevamos años de domesticación. Totalmente, se oye muy feo, pero está es cierto. Espantoso, pero es cierto. O sea, es decir, llevamos siglos y décadas, generaciones y generaciones de bisabuelas, abuelas, diciendo que la única manera o una de las maneras más importantes, ahora pensamos que ya es una, pero antes era la única, es vivir en pareja. Y entonces, yo recuerdo muchísimo que sucedió una vez justo en casa de Norma, las que tuvimos la dicha de mirar su casa, que era una belleza, tenía una serie de fotos y ella estaba en el desierto de Sahara,
¿no? Su vida. Y entonces una de mis sobrinas, muy pequeña, 4 o 5 años, la vio y decía, tía, ¿y aquí a dónde estás? Y ella contestaba, en Italia. ¿Y aquí a dónde estás? Pues en París. ¿Y aquí a dónde estás? No, pues aquí estoy en Sudáfrica. ¿Y aquí a dónde estás? Y ella iba como platicándole un poco su recorrido por el mundo, que además la llevó el feminismo, ¿no? Y entonces cuando en efecto llegan, me acuerdo mucho, al desierto, le dice, ¿y aquí a dónde estás? Con los Reyes Magos, le dice la sobrina, y ella le dice, aquí estoy en el desierto. Pero ahí me di cuenta que los Reyes Magos no eran Reyes Magos. Ahí me di cuenta que los Reyes Magos en realidad eran reinas magas, ¿no? Un poco jugando con ella. Y se volteó y le dijo a mi sobrina, pero estás sola. Uh-huh. Y entonces a mí me llamó mucho la atención cómo a los 4 o 5 años la representación de esa niña, de esa menor, claro, no era suficiente con lo que estaban mirando sus ojos, sino toda la educación que durante 4 o 5 añitos la había generado la sociedad, la televisión, la escuela, seguramente a nuestra propia familia, y entonces vivir consigo misma, haber viajado casi por todos los continentes, no era razón suficiente para estar consigo misma y feliz. Totalmente. El castigo era, tú estás sola. Y evidentemente en su frase había un tema de reprobación, cuando además las que tuvimos la fortuna de conocer a Norma Banda, pues era una mujer súper feliz consigo misma. Sí. Muy contentota consigo misma, muy placentera. Yo creo que la vida no le debía, cuando se fue a las estrellas, pero ella tampoco le debía la vida. Pero esa reflexión te la comparto porque a mí me parece súper representativa. Claro. ¿Por qué las mujeres continuamos? Porque si ella a los 5 años tiene claro que lo que tiene que hacer es estar emparejada, y seguramente emparejada con un hombre, el siguiente acto va a ser 10 años y vamos a llevar 10 años de domesticación. Y cuando tenga 15, lo primero que va a hacer con el primer novio que tenga va a ser decir, ¿cómo suena su apellido con el mío? ¿Sí? Y entonces cuando tenga 20 va a estar preocupadísima por si tiene una vida sexual activa o no con quien decida tenerla. Y si su objeto amoroso es masculino, pues va a estar más tranquila. Pero si su objeto amoroso es femenino, ella siendo mujer, pues se va a cuestionar un montón de cosas y roles sociales. Y entonces el feminismo justamente llega y nos dice, puedes estar contigo misma, puedes estar contenta, no necesitas estar acompañada y puedes amar a quien tú decidas. Entonces la carga social baja, ¿te das cuenta? Pero en efecto lo que sucede es muchos años de domesticación. Y si yo vi en la sala de mi casa, en lugar a la tía sola, contenta consigo misma, y en efecto vi miles de fotos en otros países, y yo lo que veo es el matrimonio con el vestido blanco, el traje, lo que voy a querer hacer es eso que mi familia parece ser que funciona y están contentos. Sí, la foto de 15 años. ¿no? La foto de 15 años en la sala, ¿no? Claro. Y entonces vamos a ir repitiendo estas formas que nos han llevado a nosotras las mujeres a lugares bien complejos, ¿no? Y ahí un poco rascándole, ¿no? La fiesta de 15 años, la familia feliz, y en realidad hay un tema de representación y de presentar en sociedad a una chica diciendo es para que la vean, escójala. Un poco, hasta como, ya se la puede llevar. Ya se la puede llevar, claro. Y entonces, claro que ha ido modificándose la representación social, pero de ahí viene el tema de los 15 años. Entonces, lo que hace el feminismo es cuestionar la representación social, lo estudia, dice, a ver, ¿cómo? Y entonces da cuenta de una frase espantosa que no nada más tiene que ver con la domesticación, sino con la cosificación. Claro. Como es cosa, un objeto bonito que tiene que combinarse el arete con el suéter y la
blusa con el pantalón, y entonces vamos volviendo cosas a las mujeres a nivel social. No solamente tú, no solamente yo, sino somos una sociedad que va regulando la conducta de las mujeres. Siéntate bonito, no levantes la voz, no te rías fuerte, sé delicada, no abandones a tus hijos, ¿no? Las que se atrevieron, ¿no? A decir, pues los dejo con su papá. ¡Oh! Abandonaron a sus hijos, ¿no? Tenemos históricamente hasta la historia de La Llorona, ¿no? Sí. Como representación social. Y ahí vamos a ver que la Llorona, por andar de abandonadora de hijos, está penando como alma hasta nuestros orígenes, por las calles de este país, ¿no? Si yo fuera fantasma, yo estaría en otros lugares. No llorándoles en el tour de Coyoacán. Sí, exacto. Llorona. Justo además con tus labios negros, por eso me dice que la acordara de La Llorona. No, pues porque hasta eso hay castigo, ¿no? Es un alma que va arrastrando cadenas como... Sí, no. Y justo, además de esto que dices de la domesticación, yo creo que también, yo pienso de lo poco que te conozco, bueno, no, de lo ya mucho. Ya, amiga, ¿Te quieres hacer la joven? No, es que ya tenemos mucho tiempo de conocernos. Es que quería decir que justo cuando nosotras tomamos en Restauradores con Glitter el taller contigo, cada vez que hablabas, yo sentía una pedrada así, que me caía y me caía y me caía. Y yo me acuerdo que cuando terminó el taller, yo me fui a mi casa y dije, justo, ¿no? Me fui a reflexionar sobre todo lo que había vivido, todo lo que me había pasado y todo lo que yo había de alguna manera silenciado en la emoción, en el pensamiento, en todo, ¿no? Porque creo que también una cosa que es parte de esta domesticación que tú hablas es cómo las mujeres en general, yo pienso que eso es una cosa muy general, muy normalizada, acallamos todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa, sobre todo cuando se tratan de violencias graves, ¿no? Estamos acostumbradas a silenciarlo, ¿no? Entre amigas nos terapiamos sobre las relaciones, sobre el trabajo, sobre la familia, pero realmente ni siquiera nos atrevemos a hablar sobre lo que realmente nos está pasando, y cuando lo hablamos a veces se asustan, ¿no? Se espantan, porque claro, nadie sabe qué hacer y nadie tendría por qué saber qué hacer en una situación así. Pero creo que algo que es muy importante es la escucha, ¿no? O sea, si yo no estoy preparada para afrontar lo que me está pasando, si yo no estoy preparada para ayudar a alguien, como mencionabas, en ese momento que yo te conocí y estabas hablando del ciclo de la violencia, yo decía, ¡ah! He vivido toda mi vida en el ciclo de la violencia. Creo que estoy ahí. Y estoy ahí. ¿Cómo le hago para salir, no? Y creo que justo ese diálogo que tiene uno consigo misma y aceptar, yo creo que aceptar que algo te pasó, que estás pasando por algo es fuertísimo, porque justo la sociedad, los núcleos familiares, las lealtades, los mismos grupos de amistades a veces no te dejan salir de ahí, porque siento que la violencia estructural sistémica está tan bien armada para que tú te quedes ahí en ese hoyo, en esas arenas movedizas, y tratar de salir pareciera imposible. Sí se puede, sí se logra, yendo a terapia, consultando a gente maravillosa como Norma, que ya no está con nosotros, o como Tania, ¿no? Mucha gente que se dedica a pues aconsejarnos, más que aconsejarnos, a guiarnos, ¿no? Acompañarnos, pues para salir de esos lugares. Pero es que sí es muy fuerte esto de la domesticación que estabas hablando ahorita, porque si uno se sienta, ¿no? Si tú te sientas en tu sala y te pones a pensar, a ver, y analizas una sola situación que hayas dejado pasar, te puedes
topar con un montón de cosas y reaprender muchísimo sobre cómo vivimos realmente, sobre cómo sí vivimos las mujeres la violencia. No, yo, ¿cómo sobrevivimos? ¿No? Las estrategias. Fíjate, a mí me asombraba mucho, alguna vez hicimos, ahora dicen match, pero en algún momento trabajamos con una televisora que tenía unos capítulos, durante muchos años trabajamos con ellas, y nos acompañamos mutuamente, que es algo así como que las mujeres guardan silencio. No diré su nombre completo, pero por ahí va. Uh-huh. Y entonces cuando estuvimos trabajando muchísimo, me acuerdo mucho que fui y les di un taller. Me tocó, ¿no? Porque yo era la figura en API Ciudad de México como menos introvertida, era la más extrovertida. Entonces me tocó hacer el taller con estos guionistas justamente de esta serie de televisión. Y entonces, cuando salí de darles el taller, se me acercó una productora muy famosilla, yo no sabía que era productora, y entonces me dijo, te prometo que de mi cuenta corre que ustedes y lo que hacen van a tener mucha difusión, porque lo que ustedes hacen atraviesa a las mujeres. Y va a ser hablar de lo que ustedes atienden, va a ser la única forma en la que las mujeres vamos a poder identificarnos con otras pares, justamente en este rol que me decías, pues es que de pronto las más críticas somos las mujeres. Y entonces ese día me lo prometió y me dio mucha risa, porque esta señora ni la conozco ni sé quién es y por qué me promete, pero su promesa se cumplió. Y durante muchísimos años nos estuvieron haciendo difusión, llegaron muchas mujeres a la institución gracias al programa que ella hacía y al compromiso que ella adquirió a partir justamente del taller, de transversalizarlo, de ponérselo. Y yo creo que sí venimos, por supuesto, de una sociedad que nos ha convencido también a las mujeres que la peor enemiga de otra mujer es otra mujer, de una mujer es otra mujer, ¿no? Entonces, con muchas frases, ¿no? Muchas, entre ellas estas de, nos podemos matar, pero nos haremos daño, uh-huh. ¿No? O sea, otros hombres diciendo, pues es que ustedes hasta se saludan aunque se hablen mal, ¿no? Y entonces justamente viene el feminismo italiano y entonces nos dice, híjole, ¿qué creen? Nos dimos cuenta, las feministas italianas, que ustedes como sociedad nos han regulado hasta nuestra relación entre nosotras. Claro, totalmente. Y nos hicieron creer que nosotras, nuestra peor enemiga era otra mujer. Y entonces viene este feminismo a decir, híjole, ¿qué crees? Que tu mejor aliada es otra mujer porque va a entender, ¿no? O sea, yo voy a contar un chiste muy local para las mujeres, pero cuando en efecto, pues estamos reglando, ¿no? Y entonces uh-huh. te paras y le haces, ¡oh! Sí, ¿no? Y entonces, ajá. Y entonces pasa, y hay hombres y dicen, ¿estás bien? Y nosotros decimos, sí. Y otra mujer perfectamente sabe que en ese momento que te acabas de parar, viene un bajón de regla, ¿no? Y es sumamente incómodo porque es como, sí, bueno, para los que no son hombres, pues súper incómodo porque en efecto te viene la regla como en llave y entonces uno se incomoda. Y la única que puede entender ese proceso es otra mujer. Totalmente. ¿No? Sí. Y entonces vamos a empezar a mirar ante este feminismo italiano que nos regala esta reflexión. Y entonces decimos, claro, nuestras pares son nuestras pares. Y no es mi peor enemiga. Puedo llegar a muchos lugares súper bonitos con otras mujeres. Nos podemos acompañar. Y a mí me gusta mucho esa palabra de acuerpar. Es decir, pongo mi cuerpo para que tú estés bien. Y eso solamente lo podemos hacer desde a mí me gusta esa palabra mucho, de construcción. O sea, me construyeron en una sociedad donde decían vieja al último y yo corría para no ser la última. Yo pronto decía, a ver, espérame, es que estoy corriendo, pero la vieja soy yo, ¿no? Entonces, claro que tenemos que reaprender otras formas de identificarnos como mujeres e identificarnos como unos seres, no voy a decir de luz porque suena muy grillero, pero sí con una energía
divina que podemos generar sinergia con otros cuerpos, acuerparnos y entonces crecer. Es que es súper bonito también lo que compartes conmigo. A veces te conocí en el taller y entonces mi intención justamente en el taller es sembrar. No solamente es dar el tema, sino meter la semillita y decir, tenemos tarea. O sea, las que creemos que ya estamos más allá del bien y del mal y que fuimos a la universidad y ya por eso tengo derechos y que entonces puedo tomar el metro y llegar a la hora que quiera y bailar con quien quiera. Es cuando este tipo de talleres surgen, es como depositar la semilla, ponerle tierrita para las que quieren mucho a las plantas y entonces empezar a generar movimiento. No todos los movimientos siempre son buenos, o sea, bonitos más bien, porque nos llevan a confrontarnos lo que está sucediendo. Claro, pero yo creo que a raíz de esa experiencia, si uno no confronta lo que te incomoda, te quedas en ese lugar incómoda. Y cuando yo les decía, bueno, es que vamos a tener esta entrevista con Tania y vamos a hablar sobre la creatividad, es porque una de las cosas que he platicado mucho contigo y de las que yo me he dado cuenta es que la violencia merma por completo no solamente la libertad en el plano personal, sino la libertad también afuera, Claro. ¿no? Entonces, yo como mujer, esta violencia no me permite desarrollarme en pleno como ser humano, como creadora de mi propia existencia, ¿no? Para poder salir adelante. Entonces, cuando yo digo, claro, cuando uno está viviendo una situación de violencia y sigues viva, estás sobreviviendo. Así es. ¿No? Lo que estás haciendo es que estás sobreviviendo y una vez que logras transitar, salir de esa situación, mucha gente dice, bueno, pero ya no estás ahí. No, pero es que el proceso de, qué bueno que ya no está uno ahí, pero ahora el proceso que sigue es reconstruirme, como tú dices, de una manera distinta para poder tener una mejor calidad de vida, para poderme aceptar, confrontar y poder tener una vida mucho más plena, porque sí se puede, ¿no? Más contenta, ¿no? Con una contenta, misma, sí. Con mucha contentura, ¿no? Fíjate, hace ratito que estábamos atrás de cámaras, hablábamos de que había justamente la misma Norma Banda, nos decía, es que hay personas en la vida que te alborotan lo bonito. Sí. No es que una no tenga lo bonito, pero también hay personas que uno le alborotan lo feo. No es que uno no tenga lo feo, pero estos personajes de pronto llegan a nuestra vida y nos hacen así lo bonito o nos hacen así lo feo. Pero cuando se genera una situación de violencia, las mujeres lo primero que nos preguntamos es ¿qué podemos hacer para que eso no pase? Y como nos han enseñado a hacernos como parte de nuestro desarrollo la culpa, es ¿en dónde está mi culpa? Entonces, inmediatamente, en lugar de que en efecto me ponga a grabar, me ponga a hacer cosas lindas, me ponga yo linda para mí, me sea suficiente yo, voy a empezar a preguntarme qué hice, qué pasó, qué tendría que hacer, ¿no? En realidad, fíjate, yo creo que la violencia masculina o la violencia de mujeres que de pronto nos comportamos como esta hegemonía masculina, porque también habemos cuerpos de mujeres violentos. Claro. De pronto la apuesta es a desarmarte, a que dudes, a minimizarte, ¿no? Entonces, y además causa una mella en ti. De pronto, fíjate, muchas de las mujeres me preguntan, bueno, ¿en cuánto tiempo me voy a sentir mejor? Sí. Dime si, ¿no? A mí me encanta, siempre me decían, explíqueme en cuánto tiempo yo ya voy a estar del otro lado. Yo le decía, ok, ¿cuánto tiempo has vivido situaciones de violencia? No, pues mínimo 5 años, porque nos aguantamos un montón, oigan. Sí. Mínimo 5 años. Ah, bueno, pues calcula esos 5 años más o menos multiplicados por 2, porque uno, en lo que te llega el 20, esos 5 años como de volverte a regenerar y luego
volver a colocar esa información que sí tienes de otra manera que te sea útil. Claro. Entonces, ¿cuánto tiempo? Úchala, pues, quién sabe. Depende de la asertividad que yo tenga, depende de mi autoestima de base, depende de mi autoestima que no es de base, depende si estoy en un lugar laboral. A mí me pasó hace poquito, trabajé en un lugar con alguien que me súper acosaba y era mi jefa, y yo la pasé muy mal, o sea, verdaderamente era terrible. Entonces, si además vivo situaciones de violencia en mi casa y luego vivo situaciones de violencia en el trabajo, pues difícil en la calle, en el metro, pues difícilmente voy a poder salir, ¿no? Voy a poder decir, ay, sí, claro, tengo derechos y yo ya estoy en pleno año 2025, ya soy un... No, espérame, o sea, me está lastimando esta persona, me está lastimando esta otra, necesito modificar toda esta estructura. ¿Cuánto tiempo me va a tardar? Pues tú imagínate, ¿no? Y además les colocamos a las mujeres, tienes que ser multifacética. Criar, trabajar, estudiar, ser simpática, ahora socialmente responsable, ahora no contaminar, o sea, y se va llenando la exigencia para los cuerpos de las mujeres, ¿no? Sí, el otro día estaba viendo una señora que justo decía, es que me están pidiendo demasiado. Yo ya me desperté hoy, ya con eso para mí es suficiente. Sí, hasta, ¿no? De pronto en las redes sociales tienen unas frases súper bonitas, ¿no? Que dicen, descansar es un acto de resistencia, ¿no? Y yo he escuchado a una compañera ahora de mi actual trabajo que decía, ahora parece que tener hijos es un acto de rebeldía, porque toda la sociedad dice que las mujeres no tenemos ya que tener más hijos, ya nadie quiere tener hijos, ya. Entonces yo me reía mucho y decía, híjole, qué chistoso, ¿no? Antes era, no tengas tantos hijos, era el acto de rebeldía, era no tenerlos. Y ahora lo que ella dice es, pues es que todas mis amigas ya ninguna quiere tener hijos. Entonces parece que el acto de rebeldía ahora no es no tenerlo, sino tenerlo, así de, voy contracorriente y ahora sí lo voy a tener. Pues sí, depende de la moda, depende del año, de la política pública, ¿no? Porque los cuerpos de las mujeres estamos regidos, nos guste o no, la verdad, por la política pública. Derecho al aborto, sin derecho al aborto. Ahora, derecho a métodos anticonceptivos, sin derecho a métodos anticonceptivos. El salario, ¿no? Algo tan básico que yo siento que no debería de ser tan básico, pero sí lo es, que es el salario, ¿no? Lo digo porque, claro, el salario es lo que te da de comer, con eso pagas tu renta, si es que te alcanza para pagar la renta, ¿no? Porque también está eso, pero también creo que a las mujeres otro chip que últimamente yo veo que nos han metido es lo productivas que tenemos que ser, ¿no? O sea, si no eres mamá, si no te estás dedicando a maternar, entonces dedícate a ser productiva, dedícate a hacer algo por esta humanidad, ¿no? Y creo que tampoco es así, ¿no? De alguna u otra manera estamos aprendiendo cosas del sistema, de un sistema también cultural que de repente pesa mucho. Muchísimo. Y aprender a encontrar, tener esa justo creatividad de la que yo hablo, de encontrar nuestro propio camino una vez más, sin que todo eso pese, es muy difícil. Muy difícil. Pero creo que sí se puede. Creo que sí podemos lograr decir, de esto yo ya no quiero más, de esto yo ya no voy a comer más, de esto yo ya no voy a vivir más y me voy a reinventar. Y yo ahí es donde yo decía que surge la creatividad. Yo creo que evidentemente si estás viviendo violencia, si estás pasando por un momento complejo, es difícil verlo. O fíjate, no nada más estar viviéndolo. De pronto lo pude haber vivido hace muchos años, pero hoy me doy cuenta que lo viví hace muchos años. Entonces puede ser que mi elemento, con lo que platicábamos hace rato, de sobrevivencia de los años anteriores, era un tema de sobrevivir, pero ahorita estoy trabajando con lo que viví. Exacto. ¿No? Porque justamente, además es algo que dicen los teóricos, en efecto, yo voy a enfrentar la situación de violencia que viví hace mucho tiempo cuando yo tenga las herramientas de poder enfrentarlo. Si yo no tengo las herramientas para poder enfrentarlo, el cuerpo ni lo va a recordar.
Sí, claro. Y entonces puede ser que fíjense, eso también es importante saberlo, no necesito estarlo viviendo de ayer. Puede ser que lo haya vivido hace muchos años y que hoy lo estoy enfrentando. Y entonces mi cuerpo lo va a recordar claramente porque tenía el recuerdo guardado. Muchas veces nos preguntan, bueno, pero ¿por qué después de tantos años surge el acto de violencia? ¿Por qué lo platicas después de tanto tiempo? Bueno, pues porque ahora puedo tener las herramientas para afrontar lo que sí pasó hace muchos años. Sí, me estoy dando cuenta. Me estoy dando cuenta. Lo estoy aceptando y tengo la fortaleza para poder transitarlo, ¿no? Porque yo creo que eso también es súper importante. Pareciera que también en estas nuevas dinámicas de deconstrucción social es como, bueno, pues ve a terapia y ya se te quita el otro día, ¿no? Y ya te curaste, ¿no? Y creo que la violencia no es algo que se cure cuando te sucede, es algo con lo que uno aprende a vivir, ¿no? Aprende a transitarlo de una mejor manera y que no sea una cosa que te afecte en tu día a día, ¿no? Así es, y cuando pueda enfrentarlo, ¿no? Porque puedo no enfrentarlo y decir, pues no puedo ahorita, pero más adelante lo voy a hacer. Y con mucha calidad seguramente, ¿no? Sí. Y bueno, querida, ya por último, quisiera que nos comentaras, ¿es posible transitar a una nueva vida después de la violencia? Sí, claro, por supuesto. O sea, la apuesta sí es a la recuperación de los cuerpos, a la autonomía, o sea, recuperarme a mí, a mi corporalidad, a la autonomía personal y económica, ¿no? Que muchas veces justamente en esta frase que dice Norma, digo, no se ve claramente diciendo falta de dinero, pero cuando una mujer no puede sumarse a sí misma, pues no suma su economía, ¿no? Entonces, en efecto, claro que la apuesta es a que las mujeres estén mejor. Me acuerdo muchísimo que muchos de los casos de las mujeres que atendimos desde APIS, la propuesta era, no te preocupes, hoy si no puedes pagar, no pagues, pero el día de mañana vas a contribuir con algo. Y desde esa contribución de algo, puede ser, no sé, por ejemplo, alguna vez recuerdo, alguna mujer daba clases de yoga a otras mismas mujeres que iban al grupo de autoayuda, otras mujeres sembraban plantas y entonces su forma de contribuir con el resto, con esta red de mujeres que vivían situaciones de violencia era regalándoles plantas. Alguna vez una linda y maravillosa, no diré quién porque puede ser que me escuche, pero ella sabrá quién es, me puso extensiones, no me dijo, bueno, no puedo pagarte la asesoría, pero te voy a poner extensiones. Y entonces me puso extensiones rojas, que se me veían padrísimas, como este asunto también de trueque, donde las mujeres nos sentimos como incapaces de generar recursos o medios materiales, sabernos y reconocernos que lo inmediato me puede llevar al mejor camino. Claro. Entonces, claro que sí, la apuesta es a recuperarnos nosotras desde quienes somos para no perdernos en el camino, porque justamente como decías, de pronto la violencia es tan cíclica y tan determinante que de pronto pareciera ser que no hay salida. Y la salida está en una misma, nada más que nosotras, justo con otras mujeres que nos hemos encontrado en el camino, pues somos facilitadoras de ese proceso. Yo te voy a acompañar en esa decisión con los tiempos que tú requieres, desde lo que tú necesitas para que encaminemos tu vida a generar procesos no violentos para ti. Tania, ¿y eso cómo ayuda a la sociedad? Pues si en efecto, si nuestra par está bien, la sociedad va a estar mejor. Y si esa par luego se encuentra con otra par y recuerda en su narrativa, pues va a abrir más espacios a otras mujeres y va a ir acompañando a otras mujeres. O sea, es como una red grandota en donde nos vamos a ir llevando en conjunto todas con todas, ¿no? Bonito, Tania. De verdad que muchísimas gracias. Al contrario, mi Pau, besitos a tu público. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Das asesorías personalizadas? ¿No las das? No las doy nunca. En redes sociales estoy como Tania R.
de Robledo, B de banda, y me puse otra vez R porque llevo muchos años emparejada y entonces fue como una partecita de mi reconocimiento justo a las mujeres de la familia de mi pareja que también me han acuerpado. Y entonces, pues me pueden encontrar como Tania R de Robledo, que es mi apellido, banda, y R otra vez, tanto en Instagram como en Facebook, y ahí podemos coincidir para acciones o de talleres o de asesoría legal con perspectiva de género. De todas maneras, acá les vamos a dejar los datos de Tania para que se puedan poner en contacto con ella. De verdad, no se van a arrepentir de contar con esta gran aliada en caso de que estén teniendo alguna situación compleja. Muchísimas gracias. A ti, mi Pau. Sí, gracias por venir a mi casa y sí por invitarme, pero no veniste. Te invité, pero vine. Sí, claro. Me invité.